asistencia al 35º aniversario del ciclo de conferencias Astronomía, una ciencia en expansión. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Alberto Flandes. Es doctor, estudió física y realizó un posgrado en ciencias de la Tierra y en el Instituto Max Planck de Física Nuclear. Actualmente es investigador en el Instituto de Geofísica desde el 2010 y sus áreas de investigación son ciencias planetarias y física del sistema solar. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Bueno, gracias por estar aquí. Yo voy a hablarles, al menos el título original de la plática era Agua en el Sistema Solar. Y de última hora, utilicé este título porque es básicamente el título de un artículo de divulgación que está basado esencialmente en esta plática. Entonces, la idea básicamente va a ser hablar un poco sobre dónde encontramos agua en el sistema solar, en todas sus formas, sobre todo porque el agua es una especie de marcador de vida, que es a lo que a muchos les interesa. No es exactamente el interés, al menos de esta plática, pero nos da una idea. Y el punto, como les digo, siempre que pensamos en agua, pues toda la gente piensa en vida. Y en realidad lo que se trata de buscar en todos estos cuerpos, en el sistema solar y fuera del sistema solar. Aquí la cuestión es, pues siempre que buscamos vida, pues fuera de la Tierra, pues va a estar ligada a la búsqueda de agua. Y eso es básicamente lo que hacen todas estas nuevas misiones que están buscando vida, y particularmente todas las observaciones telescópicas. Y en el caso de la Tierra, pues es directa la conexión. Entonces ahí no hay mucho que decir. En realidad, como les pongo aquí en esta imagen, pues prácticamente todas las formas de vida que conocemos, excepto algunos hongos xerófilos, para los biólogos esto tiene un poco más de sentido, pues van a depender del agua líquida para prosperar. Entonces, aquí les pongo algunas imágenes de formas de vida desde las más elementales hasta formas de vida más complejas, incluidos nosotros, y todos están en realidad ligados con el agua. Aquí la parte interesante es que el agua tiene propiedades muy interesantes. Por ejemplo, tiene una gran capacidad para disolver químicos, es un ambiente muy favorable para muchas reacciones, tiene una gran capacidad para almacenar calor y puede absorber una gran cantidad de calor sin variar su temperatura. Sobre todo si aquí hay estudiantes de ciencias, pues saben a lo que me refiero, ¿no? Y claro, en realidad si uno busca vida, aparte del agua, pues se requiere una fuente de energía, que en nuestro caso es el sol, y también se requiere una química compleja. Y en el caso de la Tierra, pues lo que hemos visto es que está basada en el carbono, y sabemos que el carbono es un átomo muy versátil, por el que se pueden formar una gran cantidad de enlaces y también una gran cantidad de compuestos y moléculas complejas. Y esto sería básicamente la representación. Y hay otros detalles que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo para tener un marco general de qué es en lo que nos deberíamos fijar. Y un requisito indispensable, pues aparte, en el caso de nosotros, aquí en el sistema solar, es protegernos de, primero, la radiación de alta energía, lo que sería la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, y las partículas energéticas que vienen del espacio exterior. Aquí, como saben, el Sol está emitiendo no solamente radiación electromagnética, prácticamente todas las longitudes de onda, sino también está lanzando un montón de partículas. ¿Por qué? Pues por los procesos que se generan aquí en el Sol, se están produciendo un montón de fotones, un montón de radiación. Pero por otro lado, hablamos también de radiación de partícula, y la atmósfera del Sol en particular, la atmósfera más externa, lo que se llama corona, se está expandiendo, y se está expandiendo a velocidades altísimas. Estamos hablando de cientos de kilómetros por segundo hasta miles de kilómetros por segundo. Entonces lo que tendríamos son esencialmente partículas como protones, aunque hay otras variedades, que están viajando por el espacio interplanetario y están barriendo prácticamente con todo lo que está alrededor. Hay que tomar en cuenta que el planeta Tierra y todos los demás planetas y todo lo que conocemos como el sistema solar está en realidad inmerso, está sumergido en la atmósfera del Sol. Entonces, si un planeta no está escudado contra tanto la radiación como
las partículas, pues entonces todo lo que se genere en la superficie se va a degradar. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos dos escudos. El primer escudo es la atmósfera, que nos está protegiendo de la radiación de alta energía, la que decíamos acá, y por otro lado tenemos el campo magnético de la Tierra, que nos está protegiendo de todas las partículas que están viniendo del Sol. Y eso en realidad nos ayuda, y gracias a eso, pues la Tierra, al menos en la superficie, se puede generar materia suficientemente compleja que puede devenir en vida. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que el agua, a pesar de todo, a pesar de todas las propiedades que dijimos antes, y esta es una de las bondades, algo interesante, es que es un compuesto bastante simple y, pues ya saben, está formado básicamente por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y bueno, aquí tendríamos esencialmente la estructura. Y bueno, ya saben algunos que el hidrógeno es el elemento pues más simple, al menos si nos fijamos en la tabla periódica, pues es el que está en la primera casilla, ¿no? Y pues prácticamente, al menos de la materia visible, la mayoría es básicamente hidrógeno y particularmente está en un estado especial. Pero bueno, el oxígeno, bueno, no es tan abundante como el hidrógeno, pero sí es bastante abundante, es el tercero en abundancia. Bueno, son las cosas en las que nos tendríamos que fijar. Y en el caso de la Tierra, que sería nuestro ejemplo más inmediato, estamos aquí, y bueno, es una gran referencia para todo esto, pues sabemos que cubre solamente la superficie, el 70%, y esto sería alrededor de 1 trillón de toneladas. Claro, hablar de estos números es un poco complicado, pero si decimos que está cubriendo el 70%, pues eso nos da más o menos una idea, y si lo representáramos de esta forma, al menos en esta representación en particular, pues esta gran burbuja de agua, pues representaría básicamente todo el agua concentrada de los océanos esencialmente, con respecto al tamaño de la Tierra. Entonces, bueno, en realidad la Tierra, a pesar de que muchos dicen es el planeta agua, algunos quieren hablar de la Tierra como el planeta agua, pues en realidad es básicamente tierra, ¿no? Y una pequeña costra, pues sería el agua. Y bueno, en la superficie de la Tierra, pues la parte más importante aquí es que el agua puede encontrarse en los 3 estados. Y bueno, esto se debe precisamente a que tiene una temperatura adecuada pues precisamente para eso. Y además que su atmósfera es suficientemente densa como para que el agua pueda coexistir en esos estados. Eso es algo importante. Y particularmente esto tiene que ver, entre muchos factores, en que está a una distancia adecuada con respecto al Sol. Y esta distancia en particular, donde se pueden dar estas condiciones, es lo que llaman las zonas habitables. En el caso de la Tierra o el sistema solar, la zona habitable pues estaría básicamente entre lo que sería el planeta Venus y el planeta Marte. Aquí simplemente es una representación genérica de una zona habitable en cualquier sistema planetario. Y bueno, entonces esto también es otro marcador que deberíamos buscar si lo que nos interesa es saber si hay vida. Entonces, así es básicamente como definimos nosotros la zona habitable, y es entonces una de las zonas que deberíamos considerar. Pero aquí la cuestión, y algo en lo que quiero concentrarme, es cuáles son las fuentes de esa agua y cómo podemos encontrarla en estos diversos ambientes o diferentes distancias con respecto al sistema solar. En el caso de la Tierra es un poco complicado tratar de definir si el agua, por ejemplo, estuvo siempre aquí o el agua vino, por ejemplo, del espacio, que es en realidad mucho de lo que se ha considerado desde hace algunos años. Entonces, una de las teorías en realidad que se utilizan, o que muchos aplican, o que algunos creen, es que el agua vino a través de impactos de cometas a la Tierra. La cuestión es que, pues al inicio del sistema solar, cuando se estaba formando, que como saben se formó de una nube de gas y polvo, entonces cuando se empiezan a formar los llamados planetesimales, pues gran cantidad de estos planetesimales eran esencialmente de agua, que serían en realidad las siguientes etapas de esos planetesimales serían los cometas como los conocemos ahora, o algunos podrían llamarles simplemente planetesimales, pero había tantos, todavía no se organizaba el sistema solar como lo conocemos, entonces era fácil que hubiera impactos entre los diferentes cuerpos. Entonces dicen, bueno, si la Tierra estaba muy cerca era muy difícil que tuviera agua, entonces, pero sí había una gran cantidad de estos cuerpos
con agua, cometas por ejemplo, y entonces pudieron impactar e ir depositando el agua sistemáticamente. Esta es una idea, pero aquí pues es relevante pensar que en el sistema solar pues tenemos, en el caso de los cometas, pues un montón de agua. Los cometas después se fueron organizando, vamos a platicar, o les platicaré más adelante sobre esto, pero nada más así como un breviario para tener un contexto general. Los cometas, habrán escuchado, pues utilizan mucho esta frase de las bolas de hielo sucio, y en realidad son prácticamente pura agua. Y el resto, pues son compuestos de este estilo, ¿no? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, tienen nitrógeno, y bueno, algunas cosas ya un poco más complejas. La parte que interesa, obviamente, para muchos es el material orgánico. Aquí la parte interesante es que estos cometas están organizados en ciertas regiones, pero muchos se acercan al Sol y cada vez que se acercan, pues pierden algo así como un 1% de su masa. La parte interesante de los cometas es que a pesar de que están hechos esencialmente de agua, tienen unas superficies que son muy, muy oscuras. Sus albedos, algunos quizás saben a lo que me refiero cuando digo albedo, que es este cociente entre la luz que refleja un cuerpo y la luz que recibe. Entonces, por ejemplo, un espejo tendría un albedo 1, por definición, pues todo lo que está recibiendo lo está reflejando. Pero en el caso del cometa, pues prácticamente absorbe todo y solamente un 4% de energía es la que está reflejando. Y aparte tiene una superficie muy porosa. Una explicación de por qué los cometas son tan oscuros, a pesar de que están hechos de agua, es precisamente porque toda esta agua y volátiles, pues fácilmente escapan, y lo que queda pues es el asiento de todos estos materiales que no son agua, y eso hace que la superficie sea muy, muy oscura. Pero la parte interesante, un poco regresando a lo que les mencionaba, es que los cometas en principio son algo así como el material sobrante de la formación del sistema solar. En principio podríamos decir que los cometas son algo así como el material primigenio. Si uno pudiera analizar un cometa que se ha hecho, en realidad lo que estaría haciendo es tener acceso precisamente a este material original del sistema solar. Claro, entre más veces se acerca el cometa al Sol, pues entonces ese material se va modificando y se va alejando de lo que era originalmente. Y bueno, hay diferentes tipos de cometas. Algunos tienen periodos más cortos, otros periodos más largos, y esto se debe precisamente a las regiones de donde vienen. Una de las regiones es el llamado cinturón de Kuiper, que es una estructura, una forma de cinturón o dona de cometas que está más allá de Neptuno, y pues se puede extender muchísimo hacia los límites del sistema solar, pero básicamente, aparentemente, la parte más gruesa pues estaría en este límite del sistema solar que nosotros entendemos, ¿no? Y bueno, hay otros cometas que son los de periodos más largos, que vienen de algo que se llama la nube de Oort, que es una nube teórica hasta ahora, se cree que está ahí, pero no hay una evidencia clara de que esté allí, pero hay evidencias que indican que definitivamente sí existe, y es en realidad una especie de esfera que envuelve al sistema solar, de básicamente todo este material. Piensen que en la formación del sistema solar pues se va diferenciando el sistema, se van limpiando algunas zonas, y entonces todo el detrito o todo el excedente de ese material está siendo confinado hacia los límites. Es más o menos como deberíamos entenderlo. Pero bueno, la otra teoría nos dice que los cometas no fueron precisamente la fuente de agua del sistema solar, sino más bien fueron los impactos de asteroides. Esa sería otra opción. Y bueno, aquí lo que tenemos son algunos ejemplos de asteroides que han sido observados, y estos sí están en una escala proporcional, y como saben, los asteroides están precisamente organizados en este cinturón entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Y bueno, realmente ha habido mucho interés en estudiar estos cuerpos, y particularmente en las últimas décadas, con este riesgo de que pudieran impactar estos cuerpos, pues entonces ha habido misiones que se han aprovechado de eso, precisamente para pues que les den dinero, construyan las naves y vayan a estos cuerpos a estudiarlos. De cualquier forma, es algo que vale la pena hacer, y muchos de estos también podrían contener material primigenio del sistema solar. Aquí, en comparación, si comparamos por ejemplo los cometas o las estructuras de cometas con la estructura de asteroides, pues más o menos esta sería la idea.
Aquí lo que quiero que noten es, estas son imágenes de asteroides y estas son imágenes de cometas. Y en realidad algunos pues no se distinguen entre sí. Tendríamos que hacer un estudio un poco más cuidadoso para distinguir cuál es cuál, pero en realidad lo que está distinguiendo uno del otro pues es básicamente la región que viene. Aquí estaría lo que vimos hace un momento, que es el cinturón de asteroides, que estaría en esta parte, y el cinturón de Kuiper, que les decía, está aquí, más allá de esta órbita de Neptuno, y la nube de Oort estaría aquí. Es decir, todo esto estaría contenido en este punto, y la nube de Oort pues sería una esfera muy grande que está envolviendo al sistema solar. Podemos definir los límites del sistema solar de dos puntos de vista. Una podría ser, como lo han hecho en algunas misiones, no sé si han escuchado hablar de la misión Viajero, y dicen, las naves Viajero son las naves que han llegado más lejos, o las naves construidas por el hombre que han llegado más lejos, y algunos dicen, ya cruzaron los límites del sistema solar. Pero en realidad están hablando de los límites electromagnéticos, por así decirlo. No es la palabra correcta. Simplemente que, como les decía, todo el sistema solar está inmerso en la atmósfera del Sol. Y la atmósfera del Sol llega más o menos a 100 unidades astronómicas. Entonces, en esas 100 unidades astronómicas, algunos dicen que ese es el límite del sistema solar. Pero finalmente estos cuerpos, si están aquí, pues están ligados al Sol. Entonces este debería ser nuestro límite. El punto es que la nube de Oort podría llegar más o menos a un año luz aproximadamente. Lo que querría decir es que si otras estrellas o una estrella cercana tuviera una nube de Oort también, debido a toda esta formación, toda esta dinámica, pues entonces esas nubes de Oort prácticamente se tocarían de alguna forma. Y esta es una idea que se maneja. De hecho, nos dicen que algunos cometas que tienen unas órbitas extrañas, en realidad así como hiperbólicas, que no se observan cerradas dentro del sistema solar, pues significaría que vienen de fuera del sistema solar, y entonces probablemente corresponderían a una nube de Oort de alguna estrella muy cercana. Pero bueno, estas son algunas ideas. Y vean que hasta ahora he mencionado dos teorías. Una teoría ha sido la de los cometas, la otra la de los asteroides, y vemos que entre asteroides y cometas no hay gran diferencia, aunque los asteroides sí se distinguen por su composición. Algunos son más metálicos, otros son más tipo condrítico, les dicen, que serían rocas como básicas, mientras que los cometas son esencialmente hielo y con algo de material orgánico. Pero se han observado, por ejemplo, asteroides que tienen un comportamiento como cometa, que también en ciertas condiciones generan una cola. Pero bueno, una tercera teoría de dónde vino el agua nos dice, bueno, el agua no vino de ningún lado, el agua siempre ha estado aquí. El agua se formó o se fue pegando a la materia que formó la Tierra en el mismo proceso. Y la idea en realidad viene de unas investigaciones que hicieron en la isla canadiense de Baffin y también en Islandia. Y básicamente lo que analizan son como lavas muy profundas en estas regiones volcánicas, y lo que hacen es medir los contenidos de deuterio. Entonces aquí, quizás algunos hayan oído hablar del deuterio. El deuterio es algo así como una versión pesada del hidrógeno. Entonces yo puedo formar algo llamado agua pesada, y en el agua pesada, en vez del hidrógeno, voy a tener deuterio. Ahora, quizás aquí hay muchos estudiantes de ciencias y saben a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, le llamamos nosotros hidrógeno a básicamente un protón. Ahí está. Pero si ese protón se alía con un neutrón, entonces ya no tenemos un hidrógeno estrictamente, sino lo que vamos a tener es un deuterio. Entonces es una versión pesada del hidrógeno. Y si yo formo, en vez de formar el agua con los hidrógenos, lo hago con los deuterios, donde están los neutrones metidos, entonces voy a tener una masa mayor. Y entonces, por eso se llama agua pesada, por ejemplo, cuando estoy utilizando deuterios en vez de hidrógenos. Ahora, la cuestión es que el agua que uno encuentra en general, aún en los océanos, tiene una proporción entre el hidrógeno y el deuterio, es decir, una proporción entre el agua ligera, a la que estamos acostumbrados, y el agua pesada. Algunos quizás habrán escuchado que en los reactores nucleares se llega a usar agua pesada, y el agua pesada generalmente se utiliza precisamente para amortiguar un poco
las reacciones que pueda haber y también absorber un poco más la energía. Y el agua pesada pues empezó a estudiarse y empezó a tratar de generarse pues a partir de esta idea, particularmente después de la guerra fue el interés, ¿no? Pero es complicado y no es tan barato hacer el agua pesada, pero en la naturaleza se encuentra agua pesada y entonces lo que se hace es se busca la proporción entre el agua ligera y el agua pesada y entonces según esta proporción se ha observado que las diferentes fuentes tienen proporciones distintas de estos dos tipos de agua y entonces eso nos puede dar un indicador de cuál es la fuente del agua. Entonces aquí lo que hacen es precisamente miden esta proporción de deuterio e hidrógeno en estas lavas, esta agua que tienen atrapadas estas rocas, y entonces la comparan precisamente con las diferentes fuentes en el sistema solar. Y entonces a lo que llegan es que el agua, la que se observa en los océanos, que tiene más o menos una proporción de deuterio por 30 y tantas mil del agua ligera, se parece más a el agua que pudo haber sido o que pudo haber estado en los orígenes del sistema solar. Entonces dicen es un agua un poco más primordial y lo que hacen es, en general para este tipo de estudios, hacen esta comparación. Aquí estaría la Tierra y aquí estaría la proporción de deuterio y hidrógeno. Entonces, vean, y en el caso de la nube protosolar, precisamente de donde se generó todo lo que vemos en el sistema solar, se parece un poco más a lo que sucedería en el medio interestelar, que sería esta línea roja. Esto que está aquí serían asteroides. Esto sería Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, la nube de Oort y los cometas de la familia de Júpiter. Y entonces aquí ven pues diferentes medidas de la proporción de deuterio y hidrógeno de estos diferentes cuerpos o estas diferentes fuentes. Entonces, por ejemplo, aquí ven pues muchos cometas. Y particularmente este cometa que se llama Hartley 2 tiene precisamente una proporción similar al agua que observamos en los océanos, en esta parte. Y también estas condritas, este tipo de asteroides, tendrían también una proporción similar. Y esto nos mete en un problema. Para muchos, este cometa podría ser la fuente de agua. Y los cometas parecidos al Hartley 2 serían la fuente, porque se parecen más a la proporción que observamos en la Tierra. Para otros, los asteroides que tienen este tipo estarían un poquito más lejos, pero también cerca del agua que observamos en la Tierra. Entonces dirían ellos, pues la fuente está aquí. Aquí, bueno, es una cuestión de discusión. Como les digo, los océanos terrestres pues están formados por estos dos tipos de agua mezclados, lo que llamamos el agua ordinaria, que les decía, el H2O, y el agua pesada, que sería D2O. Y la proporción entre ambas es precisamente esta tasa de deuterio e hidrógeno. Y esto es más o menos de 1 entre 6.410. En teoría, pues la fuente original del agua terrestre debería tener una tasa D sobre H parecida, y esta es la referencia que se tiene. Pero, ¿en qué están pensando, por ejemplo, estos que hablan de esta tercera teoría? Bueno, están pensando un poco lo que les decía, aquí lo voy a decir más puntualmente. Tenemos la nebulosa protosolar, de donde se está formando, pues, básicamente todo. Aquí tendríamos una especie de protoestrella y tendríamos un montón de gas y polvo alrededor. Y bueno, estos hace unos cerca de 4.500 millones de años, pues el Sol y todo lo que lo rodea se formó a partir de una nube de gas y polvo. Bueno, y según esta tercera teoría, resulta que el agua se iba adhiriendo o estaba adherida al polvo que formó todos los cuerpos del sistema solar. Y esta es una imagen precisamente de una partícula de polvo, no necesariamente una partícula de polvo primordial, pero nada más para que vean, es en realidad un agregado de moléculas, o puede ser de otras partículas de polvo más pequeñas, y aquí se pueden ir pegando las moléculas. Entonces, cuando juntan estas partículas de polvo, pues el agua queda atrapada. Aquí la idea es, en toda esta evolución para llegar a lo que conocemos ahora, bueno, la gravedad de toda esta nube, bueno, hace posible que se formen los planetesimales, que serían algo así como las semillas que formarían después los planetas como los vemos ahora. Y bueno, parte de los cometas colisionaron con los cuerpos mayores o fueron tragados por el Sol, y el resto pues fueron confinados a la periferia del sistema solar, como vimos en las láminas anteriores, en estas estructuras. Al final,
pues podríamos decir que la mayoría de los cuerpos se establecieron en las órbitas en las que ahora lo vemos. Pero la parte interesante es que si esta es la idea y el agua estaba allí, pues entonces los cuerpos que observamos tienen más agua de la que creemos. Estas serían nuestras implicaciones de esta tercera teoría. Primero, el manto terrestre, si nos quedamos en la Tierra, contiene pues cantidades inesperadas de agua. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero mucho más de lo que podríamos pensar. Y bueno, cometas y asteroides pues no son determinantes como fuentes de agua. No quiere decir que no pudieron haber impactado. Sabemos, hay evidencias de estos impactos, pero si quisiéramos compensar o poner todo el agua a partir de cometas o asteroides, todo el agua que observamos, pues requeriría una cantidad impresionante de impactos. Pero bueno, entonces no son determinantes como fuentes de agua, y bueno, la Tierra primitiva seguramente tuvo mucho más agua que la que hoy vemos. Y la idea general interesante es que los cuerpos rocosos del sistema solar pues también tuvieron cantidades importantes de agua en sus inicios, y muchos de estos cuerpos pues aún deberían tenerla. Pero piensen que estamos hablando de agua que está ahí atrapada. Bueno, además habría que considerar esto. Ya lo vimos, los cometas tienen un montón de agua. Entonces, aparte de la Tierra, pues podemos encontrar agua en forma de hielo. Eso no es nada extraordinario, eso se puede observar con un buen telescopio y analizando los espectros. Y en algunas imágenes se puede ver directamente estas lunas que están cubiertas de hielos. Bueno, los núcleos y atmósferas de cometas, como vimos, las superficies de asteroides también tienen agua en forma de hielo. Las superficies de muchas lunas, por ejemplo en Saturno, en Júpiter, en los planetas gigantes en particular, más allá del cinturón de asteroides, pues tienen bastante hielo alrededor. Y bueno, el polvo y las rocas en los anillos planetarios, por ejemplo los anillos de Saturno, pues son esencialmente rocas de agua y polvo de agua. Y aquí el punto es, si lo que nos interesa, sobre todo para aquellos que están buscando vida, es el agua líquida, y particularmente fuera de la Tierra, pues entonces debemos mirar con un poco más de cuidado, al menos no en esta etapa, pero por ejemplo, nada más como referencia, y habrán escuchado algunas noticias. Hace aproximadamente 2 años NASA dio una noticia, fue un poco menos de 2 años. Decían que se había logrado captar imágenes de agua líquida en la superficie de Marte. Fue así como una noticia muy importante. Algunos la vieron probablemente en algunos noticieros. Y la teoría, al menos de todo lo que se ha estudiado de Marte, es que Marte en el pasado era algo como esto, donde supondríamos que estos son los océanos y esta sería la Tierra emergida. Entonces, bueno, nos dicen, hace unos 3.000 millones de años, Marte tuvo una atmósfera densa, montañas nevadas, lagos de agua dulce y un océano salado que cubría 2/3 de su hemisferio norte y que podía llegar hasta 2 kilómetros de profundidad. Nos dice también todos estos estudios que muy probablemente tuvo un ciclo del agua similar al de la Tierra. El punto es, algo pasó. Quizás un cambio climático radical le hizo perder toda su agua superficial. Y ahora lo que observamos en Marte pues es que el agua está atrapada en el suelo en forma de hielo, lo que llaman el permafrost. Y también se puede encontrar en los casquetes, en algunos de los casquetes polares. Y aquí la parte interesante es, si empezamos a buscar, y esto fue lo que nos decía la NASA en estas noticias, empezaron a ver particularmente que había cambios estacionales, y en esos cambios estacionales se observaban estas líneas oscuras, particularmente en estas laderas, cuando teníamos una cierta inclinación y la iluminación del sol era adecuada. Y fue en realidad una conjunción de estudios de diferentes misiones. No fue solamente una sola misión, sino fueron en realidad una conjunción de estudios de aproximadamente 10 años. Y lo que encontraron es lo que ellos creen agua líquida en Marte en ciertas condiciones, pero en realidad muy escasa comparado con lo que nos gustaría que hubiera. Aquí la cuestión es, el agua que se observa aparentemente es agua que escurre cuando las condiciones son adecuadas en cuanto a iluminación particularmente. Entonces el agua se escurre en las laderas de las montañas y se observan estos patrones. Y particularmente esa agua, cuando la estudian espectroscópicamente, ven que es agua salada,
déjenme regresarme todavía aquí. Aquí lo que está sucediendo es un poco cuestionable, pero parece que, o al menos todo indica que es cierto. Tomen en cuenta que la temperatura en Marte es muy baja, y ese es un detalle. Y el otro detalle es que la atmósfera es muy poco densa. Entonces quiere decir, no hay en principio suficiente presión para que podamos tener el agua líquida. Pero si tenemos agua que está saturada en sal, eso va a permitir que bajo ciertas condiciones de temperatura podamos tener algo de agua líquida. Sería más bien agua como salobre, pero de cualquier forma líquida, si es lo que nos interesa. Pero por otro lado, tener ambientes con una cantidad tan extrema de sal, pues eso también es complicado para la vida, si eso es lo que nos interesa. Pero bueno, en el sistema solar exterior, el gran punto, si lo que buscamos es agua líquida, es que la energía del Sol es muy débil. Tomen en cuenta que la radiación que está emitiendo el Sol pues va cayendo como el cuadrado de la distancia. Es decir, si ponemos como referencia a la Tierra, que está a una unidad astronómica, si nos vamos, por ejemplo, a Júpiter, que está a 5 unidades astronómicas aproximadamente, pues entonces la cantidad de luz que estaría recibiendo Júpiter sería algo así como 1 sobre 25, es decir, 1 sobre 5 al cuadrado. Y si nos vamos hacia Saturno, que está aproximadamente a casi entre 9 y 10 unidades astronómicas, pues entonces la cantidad de luz que está recibiendo con respecto a la Tierra sería 1 sobre 10 al cuadrado. De acuerdo que sería un centésimo, en realidad. Entonces eso es un problema si lo que queremos es energía para que el hielo se funda y podamos tener agua líquida. Pero bueno, el hecho es lo que decíamos, muchas lunas de los planetas gigantes tienen pues cortezas y mantos de hielo. Y la parte interesante aquí es que algunas de estas lunas parecen tener agua líquida. No en la superficie, obviamente, pero sí atrapadas en el interior de la luna. Y esto se debe a que debería haber una fuente alternativa de energía para fundir este hielo, que el hielo está allí, el agua está allí, nada más hay que fundirlo. Y la alternativa son precisamente lo que llaman mareas gravitacionales. Y marea, tomen en cuenta que estas fuerzas de marea no son otra cosa que estas fuerzas diferenciales gravitacionales. Nosotros, por ejemplo, ustedes, yo mismo, estamos sujetos a la fuerza gravitacional. Pero la fuerza que reciben nuestros pies no es la misma que reciben nuestras cabezas. Pero las dimensiones nuestras son tan pequeñas que las diferencias entre esas fuerzas son muy pequeñas. Pero si tenemos un cuerpo suficientemente grande, entonces las fuerzas entre un extremo y otro pueden ser suficientemente grandes. Y entonces esas fuerzas, como en el caso de la Tierra, pueden estirar o comprimir al cuerpo. Y si esto es cíclico, pues entonces lo que tenemos es un calentamiento, casi como si tuviéramos una pelota de esponja y la estuviéramos comprimiendo y relajando, la apretamos, la soltamos, y eso es lo que sucede con algunos cuerpos cuando están orbitando. Entonces, en el caso de los satélites galileanos, me voy a concentrar en Júpiter. Estos satélites que descubrió Galileo en 1610 con su telescopio, probablemente muchos los conocen, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Bueno, estos están sometidos a intensas fuerzas de marea. Aquí nada más como un ejemplo lo que sería una fuerza de marea, esto que decimos. Aquí lo que tenemos son fuerzas diferenciales. La Luna obviamente está orbitando alrededor de la Tierra. El Sol ejerce una fuerza gravitacional, por eso la Tierra orbita alrededor del Sol, pero la Luna está mucho más cerca, y entonces por donde va pasando la Luna, pues hay una especie de levantamiento, una especie de chipote, precisamente por la atracción. Entonces, estas fuerzas gravitacionales están continuamente actuando sobre la Tierra, pero lo que observamos nosotros pues es precisamente que la marea sube y baja en el caso de los océanos. Ese es el efecto gravitacional debido a estas diferencias de fuerza gravitacional. Entonces es una especie de referencia para lo que quiero comentarles. En el caso de la luna Io es una situación extrema, porque aquí en el caso de la luna Io lo que tenemos es un volcanismo increíblemente intenso. Es decir, cualquier volcán que se les pueda ocurrir o que hayan visto en las noticias no se compara ni de lejos a los volcanes que hay en Io. Io, por otro lado, pues es una luna
que es más o menos del tamaño de nuestra propia Luna. Estamos hablando de 1800 kilómetros aproximadamente, es un poquito más grande que la Luna. Y todo este volcanismo que se observa es porque las fuerzas de marea, básicamente debido a la posición que tiene con respecto a Júpiter y también con respecto a las lunas que están alrededor, los otros satélites galileanos, hacen que el núcleo o la parte interna, o sobre todo la parte interna, se funda. Y esa fusión va acumulando este calor y bueno, entonces genera todo este vulcanismo. Aquí obviamente las temperaturas son tan altas que está totalmente desprovisto de agua, pero nada más como un ejemplo. Y bueno, el tipo de vulcanismo que se da, para los que estén un poco más interesados en esto, es lo que se llama vulcanismo de punto caliente, como el que se da, por ejemplo, en Hawái. Una cosa interesante es que se ha observado que gran parte del material que sale aquí, o una parte importante, particularmente los granos sólidos, son esencialmente sal común, cloruro de sodio. Otro ejemplo de un cuerpo donde las fuerzas de marea están actuando es Europa. Y Europa es interesante porque el hielo que está en su corteza se funde parcialmente y entonces muy probablemente tenga un océano. Y la parte interesante aquí es que si ponemos en proporción la cantidad de agua que podría haber en Europa, agua líquida, comparado con la Tierra, pues sería muchísimo más. Y lo que se ha observado, por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble, es que hay emanación de vapores de agua en el polo sur, como si fueran géiseres. Estos géiseres como los que se ven en Yellowstone o en algunas partes de Islandia. Y aquí la parte interesante de Europa, y esto se vio desde la misión Galileo. Galileo fue una nave que lanzó NASA y que estuvo orbitando Júpiter y pasó varias veces por Europa y bueno, por los demás satélites galileanos, pero algo que intrigaba era precisamente la superficie de Europa, que se ve así con unas marcas muy extrañas. Aquí es una magnificación y lo que vemos es precisamente estas marcas que se observan aquí, están aquí aumentadas y se ven otro tipo de cosas en el terreno, como por ejemplo fracturas, se ven canales, unas cosas muy interesantes. Aquí la parte interesante es esto que está aquí. Estas fracturas que están como dibujadas, en realidad son fracturas, pero están coloreadas de alguna forma. Y esto muchos lo atribuyen a que cuando se rompe la corteza, el agua se derrama de alguna forma antes de sublimarse, generar estos géiseres. Pero bueno, lo que va a pasar es que el agua como que mancha esas grietas, y como el agua es salada, cuando se expone la sal a radiación del sol, pues precisamente toma esos colores rojizos o se va como ennegreciendo. Y estos experimentos se han hecho en laboratorio. O sea, se pone agua con sal, con cierta concentración, se radia y entonces lo que obtienen son estos colores. Entonces aquí estas grietas como que están dibujadas precisamente por la sal oscurecida por la radiación. Y lo que se cree, al menos de los estudios de la dinámica de la Luna, pues es que la Luna tiene un cierto núcleo, un núcleo metálico, tiene un cierto un manto rocoso, y en la corteza de hielo tenemos la parte interior parcialmente fundida. Entonces, si le hacemos un zoom a esto, lo que tendríamos es esta parte rocosa, tendríamos el hielo de la superficie y tendríamos algo de agua en el intermedio. Y ven que esta luna particularmente es uno de los objetivos de las misiones espaciales. De hecho, hay una misión que se llama Misión Europa, que está en preparación y que pues se va a lanzar próximamente. Bueno, obviamente está la misión Juno, que ya está en Júpiter, pero hay otras misiones, y esta segunda etapa de la misión es la misión Europa, y va precisamente a estudiar esta luna. Y esta luna es interesante porque muchos casi aseguran que ahí dentro hay vida, ¿no?
La fuente entonces es las fuerzas de marea. Entonces no es sorprendente que tengamos en otras lunas también este mismo efecto, y si tenemos hielo, pues vamos a tener un manto o una corteza de hielo parcialmente fundida y un océano. Y este es el caso precisamente de la luna Ganímedes. La luna Ganímedes se cree que tiene este océano también, porque también está sometida a estas fuerzas de marea, y las evidencias que nos podrían decir que de verdad hay algo líquido ahí dentro es precisamente el comportamiento de las auroras que se observan en Ganímedes. Ganímedes tiene un campo magnético, y este campo magnético puede atrapar partículas, y estas partículas que quedan atrapadas en ese campo magnético chocan con los gases neutros que están siendo emanados o que están muy cerca de la superficie, y cada vez que chocan pues producen estos destellos, igual que en la Tierra. En la Tierra las partículas del Sol, las partículas cargadas, quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra, algunas de ellas, y si tienen suficiente energía chocan con la atmósfera neutra, y esta atmósfera neutra cuando chocan estas partículas emite estos fotones de diferentes colores, y esto en un acumulado me genera la aurora. Pero bueno, la aurora no es la parte extraordinaria, sino la parte interesante aquí es que esta aurora tiene ciertas variaciones. Se observan variaciones en esa aurora, y esas variaciones se deben precisamente a que tenemos un fluido conductor que está alterando el campo general. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues tenemos un fluido salado, y estas sales pues son iones, y estos iones son sensibles a los campos eléctricos y a los campos magnéticos, y a su vez tenemos una diferencia de temperaturas, y eso genera también cierta convección. Y sobre todo si hay físicos aquí, bueno, creo que todas las carreras llevan algo de electricidad y magnetismo, pues yo puedo generar un campo magnético a partir de una corriente eléctrica. Entonces ese campo puede alterar el campo general, y a su vez esta luna está inmersa en el campo de Júpiter. Entonces estas variaciones en la aurora nos pueden decir más o menos qué tanta agua tenemos aquí o qué tanto fluido conductor tenemos, y de aquí podemos estimar, por ejemplo, la profundidad, etcétera, etcétera. Y también a partir del cálculo de las fuerzas de marea uno puede saber cuánta energía se está ingresando a la luna, y por lo tanto si tenemos hielo, cuánto se fundiría a partir de esto. Y tenemos otros ejemplos interesantes. Este es el caso de una luna de Saturno, donde también se observan eyecciones de géiseres en el polo sur. Esta luna se llama Encelado y tiene una particularidad. Bueno, está cubierta de hielo, sí, pero tiene ciertas fracturas en el polo sur que le llaman las rayas de Tigre, y de esas rayas, de esas fracturas, están emitiéndose géiseres. La nave Cassini también de NASA y de la ESA pues ha estado prácticamente 10 años, bueno, de hecho más de 10 años alrededor de Saturno, porque entró en 2004 en órbita, y la misión termina en septiembre de 2017. Pero bueno, ha sido de mucho interés esta luna, la han acercado varias veces, ha pasado cerca de los géiseres para analizar y capturar algunas partículas, y ha estado observando continuamente la actividad de Encelado. Encelado es una luna muy pequeña, tiene 252 kilómetros de radio, y se observa un terreno también muy interesante aquí. Estas son particularmente un zoom de las fracturas, también esta del polo sur. Y aquí la parte interesante es que estos géiseres son esencialmente de gas y polvo de agua, y bueno, también tienen otros compuestos. Y este material que está saliendo se riega alrededor de Saturno y forma parte de este anillo que se observa aquí, este destello azul que se llama el anillo E, que es esencialmente partículas de hielo de agua. Aquí si ven, pues está Encelado en realidad, y aquí se ve el géiser, y aquí se ve parte de todo el polvo que está regando a su alrededor. Entonces es muy interesante, y pues al menos le hemos metido mucha atención a Encelado. Y a medida que han llegado los datos, se ha ido analizando poco a poco, y se ha visto, bueno, primero se creía que el océano nada más estaba en la parte sur. Después había indicios de que el océano podía ser más bien global, y ahora lo que se cree es que tenemos un océano global, pero que es un poco más profundo en la parte sur. Y esto se puede ver simplemente haciendo cálculos de cómo se está moviendo la luna y cuál es la energía que está
que está ingresando a Encelado precisamente por fuerzas de marea. Es lo mismo, tenemos una luna que está girando alrededor de un planeta. Por esa sola posición tenemos una variación en fuerzas gravitacionales y a su vez tenemos otras lunas que están alrededor que también están ejerciendo fuerzas y que están magnificando ese efecto. Y este sería más o menos un esquema de cómo tendríamos, al menos la parte sur. Tenemos el núcleo rocoso, tenemos la parte líquida, tenemos un manto de hielo. Aquí tendríamos algo de clatratos, quiere decir tenemos gases ahí atrapados. Y aquí tendríamos un manto un poco más puro. Esta más o menos sería la idea, pero la profundidad del océano pues, podría ser más o menos de 10 a 40 kilómetros. Y es otro de los objetivos de estudio, porque también muchos están especulando que ahí podría haber vida. Y claro, otra vez tendríamos agua salada, no tendríamos agua dulce en el océano. Pero hay un montón de cuerpos en realidad a los que se ha extendido esto. Por ejemplo, la luna Titán, también de Saturno, que también ha sido estudiada por la nave Cassini, o la luna Mimas, que es esta, también podría contener un océano. O, por ejemplo, estos planetas enanos como Ceres, que fue visitada por la misión Dawn. O el planeta Plutón, que ahora fue visitado hace poco por la misión Nuevos Horizontes. Pero estos serían solamente unos ejemplos en realidad. Podría haber también océanos salados en otros cuerpos alrededor de otras estrellas. Por ejemplo, este descubrimiento que se hizo en Ganímedes, esta variación en las auroras y de allí poder inferir las propiedades del océano, se podría hacer en otras estrellas si tenemos telescopios suficientemente potentes. No tendríamos más que tener acceso a cómo está variando esa aurora y eso nos podría decir si pudiéramos tener o no agua en el sistema. Aquí pues el mensaje general es pues la existencia de agua líquida pues fuera de la Tierra pues nos motiva a creer que también podría haber vida en otras regiones del sistema solar. Y claro, aparte de las regiones habitables en otras estrellas, pues los océanos salados, como en los satélites galileanos, pues amplían ese espectro de potencial vida en otras regiones del universo. Quiere decir, como que pierde sentido esta definición de región habitable, porque si podemos tener vida o podemos tener agua líquida o condiciones prebióticas en regiones que están fuera de la región habitable, pues entonces la región habitable, como la entendemos ahora, como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, al menos son indicadores que uno debería buscar si está interesado en esta parte. Y nada más para terminar, sobre todo para los que están en la parte biológica o están muy interesados en estas condiciones prebióticas, pues algo que podría ser motivante, si quieren verlo así, es que pues en la Tierra se observan organismos o seres que pueden habitar en regiones extremas regiones extremas, y estamos hablando de condiciones extremas básicamente, por ejemplo, ambientes que tengan cantidades o proporciones extremas de sal, ¿no? Estos salófilos, ¿no? O por ejemplo, que estén en condiciones extremas o proporciones importantes de metano, o por ejemplo, que puedan existir en ambientes muy fríos, gélidos, etcétera. Y un organismo al que le han puesto mucha atención, que quizás muchos aquí han oído hablar, o a lo mejor algunos lo han estudiado en sus materias, pues son estos tardígrados, ¿no? Siempre les gusta aparecer en este tipo de plática, los llamados ositos de agua, y son interesantes porque algunos dicen son super seres, bueno, dentro de todo esta referencia o este marco de referencia, porque pues soportan desde el vacío del espacio hasta 1000 atmósferas, pueden soportar temperaturas de casi cero absoluto, esto es incorrecto, hasta 220 grados centígrados, pueden soportar radiación ultravioleta, radiación X, pueden soportar la deshidratación extrema, que es algo que sorprende, se enconchan, se hacen como bolita y se quedan ahí deshidratados, hibernando por meses o por años, hasta donde se ha visto. Hay gente que ha dedicado su vida a esto. Vean la escala, esos son 10 micras. Y bueno, diferentes especies parecen estar pues muy extendidos en la Tierra. Entonces, para los que estén interesados en vida, pues es así como que un poco motivante. Y para terminar nada más, les comento, si alguien estuviera interesado en estos temas, por eso le cambié el título a la plática,
Hay un artículo que me publicaron en esta revista Como Ves, que algunos conocen, y que se llama precisamente así, ¿no? Los cazadores del agua perdida, y tiene algo de ideas de lo que platiqué en esta plática. Esto es de marzo de 2016, pero pueden descargarlo en realidad si entran al Instituto de Geofísica, a Ciencias Espaciales, que es donde estoy yo, van a mi nombre, Alberto Flandes, y ahí este artículo lo pueden descargar, no hay ningún problema, o igual pueden conseguirlo en la editorial. Y pues con eso terminar, nada más resaltar que la mejor referencia que tenemos para la búsqueda de vida en otros sistemas planetarios pues es nuestro sistema solar y nuestra Tierra. Y esto fue esencialmente de lo que hablamos, y pues muchas gracias por su atención.